Muy bien, y continuamos en Ciudadanos. En este caso vamos a presentar a Jorge Giacobbe, analista político y consultor de opinión pública. El gusto de saludarte, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar del otro lado. ¿Qué se puede vislumbrar después de lo que pasó ayer en diputados con el tema ganancias, con Milei apostando por el sí, junto a Massa y compañía, y por el otro lado Bullrich y compañía diciendo no? ¿Le puede traer consecuencias esto? Sí, le puede traer consecuencias. Creo que queda Javier en una posición que probablemente es incómoda, digamos, más allá de los aspectos técnicos de la ley, que por supuesto son complejos y siempre me da la sensación de que la opinión pública no navega tan profundo, pero sí quedan unos votando para un lado y otros votando para el otro, ¿no? Entonces, ahora hay una diferenciación entre unos y otros que va más allá de la primera grieta, la grieta aquella que empezó a configurar estas elecciones, que era la de kirchnerismo sí, kirchnerismo no. Ahora Milei queda con un pie de cada lado. Veremos cuando podamos recopilar números posteriores a este evento, en qué medida lo puede lastimar, ¿no? ¿Y a Bullrich qué consecuencias le puede traer oponerse a una medida que beneficia a los trabajadores? Yo creo que cambió el eje de la campaña, ¿no? Y del clima social que se astilló desde, desde el primer año, digamos, del mandato de Alberto, cuando Alberto se desploma. El 70% de la opinión pública tenía claro que ya no quería kirchnerismo, ¿no? Eso configuró una primera grieta, una primera división, 70-30, que nos hacía pensar en un lugar común, ¿no? O en un espacio de confort. Es decir, una construcción simbólica que ya hemos vivido, kirchnerismo sí, kirchnerismo no. A partir del advenimiento de Milei, sobre todo de los 30 puntos en las PASO, esta es una Argentina que está partida en tres. Cada ciudadano quiere parar a dos, no quiere parar a uno. Esto es interesante porque cuando hay una dicotomía, cuando hay una bipolaridad, cuando en la cancha están solamente Frankenstein y el hombre lobo, para frenar a Frankenstein usas al hombre lobo y para frenar al hombre lobo usas a Frankenstein. Ahora apareció la momia blanca. Y eso complica mucho las cosas y sobre todo nos hace pensar que se puede enrarecer el sistema de estímulos y contraestímulos que tuvo la opinión pública argentina hasta ahora, en los últimos 20 años. Por ejemplo, por ejemplo, usualmente desde las PASO hacia las generales, en las últimas cuatro elecciones, dos presidenciales, dos legislativas, no tuvimos efectos del carro del vencedor. Tuvimos efectos del carro del perdedor. Es decir, donde el segundo conseguía achicar la diferencia o dar vuelta a la elección respecto del primero. La PASO mostraba un entusiasmo inicial y entonces después la gente salía a corregir, a moderar, a maquillar ese entusiasmo inicial. Muy bien, ahora tenemos un juego de tres. Y entonces, para cada uno que vos quieras poner en el centro de la escena, tenés dos, lo pones al kirchnerismo, tenés dos antídotos, pones a Milei, tenés dos antídotos, pones a Bullrich, tenés dos antídotos. De modo tal que eso complica mucho las cosas. Me parece que, a diferencia de lo que podíamos sentir antes de las PASO, que insisto, había una opinión pública que quería frenar el kirchnerismo, ahora el advenimiento, el entusiasmo de Milei empieza a generar un público asustado de Milei, hay un público que está contento, pero hay un público también asustado de Milei que necesita una herramienta para pararlo. La Jorge, tensión entre Patricia Bullrich y Sergio Massa no va a estar tanto en este tipo de cuestiones que estamos analizando ahora, los eventos de ayer, ni todo lo racional que podamos escuchar en la campaña, sino que va a responder a algo más actitudinal. Me parece que va a ir a segunda vuelta aquel que se plante y diga, en términos simbólicos lo voy a decir, aquel que se plante y diga, muchachos, al loco lo paro yo. Jorge, vos estás hablando de campaña, de reconfigurar la campaña. ¿Cómo estás viendo a los candidatos en este sprint final? ¿Cómo crees que van a jugar los gobernadores, que ahora sí tienen que jugar por los porotos, y los intendentes que algunos dicen que protegieron la boleta de Milei? Claro, es que eso pasó, eso evidentemente pasó. Los números que tenemos posteriores a las PASO dan un Milei de 35, 36 puntos y una Patricia Bullrich y un Sergio Massa
que están peleando ahí en los 27, 28 puntos, con ventaja para ninguno. La verdad es que ventaja para ninguno. Muy bien, el deseo de la opinión pública, el push de la opinión pública, suele estar interferido por esto que preguntas vos, digamos, por la operación del sistema político. Para un lado y para el otro, para todos los que tienen un aparato. Lo que vimos en las PASO fue rarísimo, rarísimo porque da la sensación de que todos se echaron a dormir, ¿no? Ujú. De que nadie puso el día de elección ni la fuerza, ni la voluntad, ni el entusiasmo, ni la plata que suelen poner. Y eso le pasó a los dos aparatos. Posterior a eso, es decir, digo, Cornejo tiene que dar explicaciones de por qué no ganó Mendoza. Morales tiene que dar explicaciones de por qué no ganó Jujuy. Y muchos intendentes del conurbano, del kirchnerismo, tienen que dar explicaciones de por qué tienen 20 puntos de corte de boleta entre ellos y la suma de Massa y Grabois. Lo que pasó fue tremendo. Una de puñales escandaloso. Fíjense que en los lugares donde se disputaba poder abajo, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, Milei no salió primero, salió tercero, con 25 o con 17 puntos, en algunos lugares del conurbano con 18. Bien. De modo tal que el sistema político operó de las boletas de gobernador para abajo, de diputados y senadores para abajo, descolgó, no se interesó, no defendió a las presidenciales. Posterior a las PASO, por la información que podemos escuchar dentro del ambiente de la política, da la sensación de que Juntos por el Cambio va a intentar sacarse el cucurucho de la frente y jugar todos la misma elección y para la misma boleta. En cambio, la información que tenemos de dentro del Frente para la Victoria o de Unión por la Patria es más confusa. Hay gente que da la sensación de que va a jugar la boleta completa, de que lo van a empujar a Massa para arriba, para decirlo sencillamente, y hay otros que ya lo dan por muerto, que se dan cuenta de que el plan de Cristina es cocinarlo, y entonces van a jugar la propia, ¿no? Y entonces van a volver a repartir la boleta de Milei, y si querés votarlo a Milei, con mi lista de diputado, gobernador. Yo te quería consultar, Ahí voy, sí. ahí está, digo, te quería consultar, los analistas y los encuestadores, ¿qué no vieron? ¿No entendieron a la gente? ¿No siguieron el juego político? Y me quiero sumar a la frase de al loco lo paro yo, esos que vos decís en el análisis anterior, pero ¿qué es lo que no están viendo los analistas y los encuestadores que no vieron los 30 de Milei, que no vieron este escenario de 3/3 que dijo Cristina hace, no sé, 2 meses atrás? Digo, ¿por qué no pueden entender? ¿La gente les miente, no les contesta, no lo saben interpretar? ¿Qué es lo que pasa? Hay un montón de cosas que pasan con las encuestas. Lo primero que tengo que contar es lo siguiente. Nosotros dimos a un Milei con 19 puntos y sacó 30. Es decir, estuvo 11 puntos por arriba de lo que podíamos ver, de lo que el instrumento podía ver, 8 puntos por arriba de lo que permitía el margen de error. Tremendo, tremendo, un proceso muy interesante. Ahora, cuando vos ves la encuesta anterior a las PASO, Milei nos daba 19 en la PASO. Si le preguntábamos a la gente a quién vas a votar en la PASO, 19%. Y le preguntábamos a la gente a quién querés votar en la general, y en la segunda vuelta también. Y Milei en la general daba 30%, daba 28 en un escenario contra Patricia Bullrich, daba 30 en un escenario contra Larreta, y volvía a dar 30 en la segunda vuelta. Es decir, el 30% susceptible de votar a Milei estaba latente. No nos decía que iban a arrancar votándolo a Milei en la PASO, sino que decían que lo iban a votar de la general en adelante. De modo tal que yo considero que ese público no vino de la nada, no vino de Marte, no estaba silenciado, lo que hizo fue adelantar la decisión, como si simplificara el proceso de toma de decisiones, ¿no? Yo voy a entrar a la elección votando a tal, después voy a votar a tal y finalmente termino votando a este. Y lo que termina haciendo después es que arranca votando a ese. Pasó algo bastante parecido en esa PASO que también sorprendió a muchos del 2019 de Alberto Fernández. Como si apareciera el entusiasmo al inicio del cumpleaños, ¿no? Hay un error muy grande que es poner a las encuestas en el lugar de la adivinación. Los encuestadores no somos adivinos. No somos adivinos. No podemos prever el futuro. Lo que podemos hacer es preguntar a la gente qué es lo que va a hacer en una situación determinada. Lo hacemos mucho tiempo antes de una elección. Imagínate que hay 10 días de veda para las encuestas, con lo cual vos tomás el campo 20 días antes de la elección. Es curioso ver cómo los periodistas y los analistas dicen, sin atar una cosa con otra, que saben que el 35% de los argentinos toma la decisión del voto una semana antes de la elección o el día de la elección,
y después dicen las encuestas se equivocan. ¡Wow! Fíjate que nosotros tenemos un porcentaje de gente que decide sobre el final que es ininvestigable. Ni siquiera es un indeciso en la encuesta. Es un negro tremendo que es ininvestigable. Los que no contestan las encuestas. No es que la gente miente. La gente no gasta tiempo en contestar una encuesta para mentir. Esto no es cierto. La gente o no la quiere contestar porque no sabe, o contesta la encuesta y se pone en el lugar del indeciso. Está claro. Con, te diría, con mapas mentales de niveles de confusión y de incoherencia que son monstruosos, divinos, hermosos para estudiarlos, pero que son muy, muy confusos. Una encuesta tiene muchos eslabones en la producción de esa encuesta. Los voy a retratar y te voy a contar un problema en cada uno de ellos para que vean el nivel de complejidad de lo que hacemos. La última que nos queda un minutito nada más. Primero, tenés que hacer una muestra, ¿no? Si tenés que seleccionar... Bueno, tenés que hacer una muestra, Sí. ¿ok? La muestra la hacemos con el censo. Los últimos 2 censos de la Argentina son una mierda. Hace 22 años que este país no tiene datos. Sí. Y ni hablar si querés ajustar por ingresos o por estudios o por planes sociales que el Estado no te da los datos. 2, tenés que elegir un elemento de recopilación de los datos, si las encuestas son telefónicas o presenciales. Todos los métodos tienen un sesgo. El sesgo no es una mentira, es una miopía. Y vos tenés que elegir qué miopía querés utilizar, cuál te parece mejor. Después, en el formulario, tenemos que utilizar cada vez preguntas más creativas, porque la pregunta de intención de voto ya no nos resuelve bien los escenarios. Nos resuelve mejor los escenarios las preguntas indirectas. Después, el encuestado. Hace 15 años que 6 de cada 10 chicos no terminan el secundario. Y tenemos sectores enormes de la población que hablan con 140 palabras, que es lo mismo que entiende un perro entrenado. Y nosotros los tenemos que encuestar. Tenemos que pretender que entiendan el formulario y que tengan un mapa mental para tomar una decisión y después contártela. Está cada vez peor. Y después tenés la interpretación de la prensa, que es la interpretación de un montón de gente que no entiende cuál es la verdadera posibilidad y la potencia de esto, por no hablar de la mala leche. Está claro, Jorge. Te mandamos un gran abrazo, y muy clarito todos tus conceptos. Un abrazo para ustedes. Un fuerte abrazo. Continuamos en Ciudadanos.